Departamento de Estudio de Posgrado de la Universidad Externado de Colombia, con la colaboración del Departamento de Derecho Penal, ofrecen programa de especialización en Derecho Penal. Para abordar los temas que a continuación vamos a anunciar, como son las facultades del jurado de conciencia, formulación de cuestionarios y excesos en la veredicción, es indispensable estudiar brevemente algún aspecto de suma importancia para conclusiones posteriores, como es la congruencia de auto de proceder, veredicto y sentencia. El proceso con intervención de jurado de conciencia se edifica en tres presupuestos fundamentales que son el auto de enjuiciamiento, donde se establecen los cargos que formula el Estado, la respuesta a los cuestionarios que presenta el juez a los jurados de conciencia y el fallo definitivo, que debe ser el reflejo de lo debatido y probado y que guarde relación tanto con el veredicto como con el auto de proceder. Con relación a la congruencia, auto de proceder, veredicto y sentencia, se han presentado o se han edificado tres tesis a saber: la congruencia entre sentencia y auto de proceder debe referirse tanto a la parte motiva como a la parte resolutiva del auto de proceder. En segundo lugar, o segunda tesis, la sentencia debe guardar congruencia únicamente con la parte resolutiva del auto de proceder. Y en tercer lugar, la sentencia debe guardar congruencia con los hechos imputados en el auto de proceder. Las tres tesis no se excluyen, sin embargo, permiten conclusiones parcialmente diferentes de acuerdo a los supuestos de los cuales se haga la interpretación respectiva. La primera tesis, la congruencia entre auto de proceder y sentencia tanto en la parte resolutiva como motiva, permitió en alguna oportunidad que se dijera por vía jurisprudencial que por ningún motivo podía desbordarse el límite de los cargos formulados en el auto de proceder, o sea, que solamente la sentencia podía ir hasta el límite máximo establecido conforme a las circunstancias que se hubieran deducido en la parte motiva del auto de proceder. Y se llegó a sostener que si la prueba variaba en la etapa del juicio, esa prueba solo podría servir para mejorar la situación del procesado, pero en ningún caso puede utilizarse prueba para agravar la responsabilidad del sindicado si esa prueba sobrepasa el límite de acusación hecha en el auto de proceder. Con la segunda tesis, o sea, la congruencia entre sentencia y parte resolutiva del auto de proceder,
se permite, con una interpretación lógica, que en la medida en que no se cambie la denominación jurídica genérica hecha en el auto de proceder, puede la sentencia tener en cuenta agravantes o atenuantes que no se hayan tenido en cuenta en el auto de proceder y que hayan sido motivo de debate en ciertos casos en el término probatorio del juicio. La tercera tesis tiene respaldo en demostrar la congruencia entre sentencia y hechos imputados en el auto de proceder con base en la redacción de la causal segunda de casación, que no se refiere a la congruencia en la denominación jurídica, sino simplemente a los cargos que se hayan precisado en el auto de proceder. Las dos primeras tesis nos parece que pueden ser aceptadas con el fin de darle relevancia a la parte del juicio, o sea, al periodo probatorio mediante el cual se pueden aportar pruebas que agraven o no agraven la responsabilidad de la persona procesada. En otros términos, podemos afirmar que si en el auto de proceder no se tuvieron en cuenta causales de agravación y esas causales de agravación son demostradas en el término probatorio del juicio, sería necesario que el juez las incluyera en el cuestionario, y aunque no las incluya, el jurado las puede deducir porque se aportó prueba con la entidad suficiente para estructurar la causal de agravación. Con relación a la tercera tesis, nos parece que es de utilidad su aplicación, en especial cuando se presenta cambio en la denominación jurídica al producirse el tránsito de legislación. Ya este aspecto lo habíamos mencionado en otra parte de estas conferencias, en el sentido de precisar cómo el nuevo Código Penal, frente a la misma descripción comportamental, introdujo una modificación en la denominación jurídica de ese hecho punible. O sea que al entrar en vigencia el nuevo código, existían autos de proceder con una determinada denominación jurídica. El nuevo código conserva la descripción del ilícito, pero modifica y aún reubica la denominación de esa infracción. No tendría ningún sentido que con el pretexto de conservar la congruencia entre auto de proceder y sentencia, en dichos procesos se hiciera declaración de nulidad para volver a proferir el auto de proceder con la nueva denominación jurídica y en consecuencia la sentencia también quedar enmarcada en dicha denominación jurídica. Nos parece que en esos casos es viable la tercera tesis porque no hay violación al derecho de defensa. Los hechos fijados en el sumario son los mismos, a pesar de que ha recibido una denominación jurídica diferente. En consecuencia, bien puede el juez dictar la sentencia conforme a la nueva denominación jurídica y en lo tocante a la pena aplicar la de la legislación derogada o la legislación vigente de acuerdo al principio de favorabilidad fundamentado en los principios que desarrollan este aspecto jurídico
como son la ultraactividad o la retroactividad de la ley penal. Esa congruencia auto de proceder sentencia nos lleva a precisar especialmente tres aspectos que consideramos fundamentales cuando interviene el jurado de conciencia. En primer lugar, ¿cuáles serían los presupuestos para que el jurado pueda deducir circunstancias de agravación no incluidas en el auto de proceder? En principio, podemos decir que se requieren de tres presupuestos fundamentales que son los siguientes. En primer lugar, que no modifique la denominación jurídica. Segundo, deben tener adecuada comprobación en el juicio. Y tercero, debe garantizarse el derecho de defensa del procesado. El primer aspecto, que no modifique la denominación jurídica, constituye un tema trascendental que lo precisaremos más adelante. El segundo, que deben tener adecuada comprobación en el juicio, es factible en consecuencia que los jurados atribuyan una circunstancia de agravación no tenida en cuenta en el auto de proceder en la medida en que en el término probatorio del juicio se haya aportado prueba suficiente que estructure la causal de agravación y las partes hayan tenido oportunidad de debatirlo adecuadamente en dicho término o durante la audiencia pública. Debe recordarse cómo el jurado de conciencia debe responder a cada cuestionario con un sí o un no, pero puede agregar circunstancias modificadoras de la responsabilidad, agravándola o atenuándola, conforme lo prevé el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal. Cuando en el término probatorio del juicio, de manera clara, ostensible, se aporta prueba determinante de la circunstancia de agravación, lo que debe hacer el juez es incluirla en el cuestionario para de esta forma dar relevancia jurídica a la etapa del juicio, porque no tendría ningún sentido que habiéndose aportado prueba de agravación, el juez no pueda incluir la circunstancia demostrada en el cuestionario. Piénsese, por ejemplo, que se ha llamado a juicio por homicidio y en la parte motiva del auto de proceder se habló de homicidio voluntario. Y en el término probatorio del juicio se demuestra una relación parental entre víctima y victimario y el juez está en la imposibilidad de atender a esa prueba para incluirla en el cuestionario. Si esto no es así, sobraría en nuestro sentir la etapa probatoria del juicio. En caso de que el juez no la incluya en el cuestionario, el jurado puede atribuir esa circunstancia de agravación y no está rebasando la potestad que le atribuye el Código a quienes administran justicia en su calidad de jurados. En otros términos, no ha incurrido en un exceso dentro de la veredicción. Consecuencialmente, el tercer requisito que ya mencionábamos es el de que se garantice el derecho de defensa. Desde luego, porque no se puede sorprender en la audiencia pública con una prueba determinante de una circunstancia de agravación
si no se ha pedido oportunamente, porque esto sería violar el derecho de defensa y la lealtad que debe existir dentro del proceso. Miremos otro aspecto. ¿Puede el jurado reconocer atenuantes no incluidas en el auto de proceder? La respuesta debe ser afirmativa, porque si el jurado puede llegar hasta la absolución, con mayor razón puede deducir o establecer una circunstancia degradante de responsabilidad. Lo que no puede el jurado, sin prueba que lo justifique, es desconocer una circunstancia de atenuación tenida en cuenta en el auto de proceder y sin aportar prueba en el término probatorio del juicio, que el jurado vaya a desconocer dicha circunstancia. En estos casos, le correspondería al juez solucionar ese exceso de la veredicción a través de un mecanismo que nos parece adecuado, que es simplemente el de que el juez reconozca la circunstancia de atenuación que se tuvo en cuenta en el auto de proceder y que sin ninguna prueba o fundamento fue desconocida por el jurado de conciencia. En tercer lugar, ¿qué ocurre cuando el jurado cambia la denominación jurídica de la infracción? Y ese cambio de la denominación jurídica obedece a que se ha aportado prueba dentro del término propio en la etapa del juicio. Varias respuestas se han dado con relación a este punto, y especialmente nos referimos a algún veredicto que con frecuencia se ha presentado, y es cuando se ha llamado a juicio por tentativa de homicidio o por homicidio preterintencional, y el jurado responde que sí es responsable, pero por lesiones personales. Se ha dicho que se trata de un veredicto absolutorio para el delito de tentativa de homicidio o de homicidio preterintencional, y que en consecuencia solo debe el juez hacer ese reconocimiento y en ningún caso deducir responsabilidad por las lesiones a que se refirió el jurado de conciencia, porque ello implicaría romper la relación auto de proceder, veredicto y sentencia. Algunos dicen también que se trata de veredicto inexistente, posición que no compartimos, porque bien puede pensarse que hizo un pronunciamiento negativo el jurado de conciencia sobre la responsabilidad en cuanto a los elementos contentivos en el cuestionario respectivo. ¿Cuál es nuestra opinión? Nos parece que pueden darse diferentes soluciones de acuerdo al caso concreto que se presenta. Bien pudiéramos decir, como primera solución, que cuando el jurado modifica la denominación jurídica, existe nulidad por error en la denominación hecha en el auto de proceder debido a la prueba sobreviniente. Nulidad que en su oportunidad sostuvimos que
era discutible, al menos con base en la causal quinta del artículo 210 del Código de Procedimiento Penal. Esta solución es factible cuando el hecho reconocido por el jurado, mediante el cual cambia la denominación jurídica, esté plenamente probado en el periodo del juicio que se ha adelantado. Esto significa que no se puede pretender la nulidad cuando hay dudas con relación a la denominación jurídica dada por el jurado de conciencia, porque la nulidad no puede partir de una incertidumbre surgida en el ánimo del juez que hace la valoración de la prueba, de saber si en últimas es la denominación jurídica la dada en el auto de proceder o aquella atribuida por el jurado de conciencia. Por eso hablamos de que esté plenamente comprobado el hecho reconocido por el jurado. Y en segundo lugar, que se trate del primer veredicto. ¿Por qué debe tratarse del primer veredicto? Porque frente a la primera veredicción es factible, bien sea para efectos de la contraevidencia o de pronunciamiento de nulidad, que el juez entre a analizar toda la prueba contenida en el proceso y que ese análisis lo confronte con la respuesta dada por el jurado popular. Porque en tratándose del segundo veredicto, le está prohibido al juez entrar a hacer valoración probatoria para confrontarla con la decisión del jurado, sino que debe limitarse a hacer reconocimiento de ese segundo veredicto en la medida en que no sea inexistente. El planteamiento hecho sobre la nulidad está demostrando la entidad, la fuerza vinculante del veredicto que tiene efecto sobre lo ya edificado por el juez. Y en este sentido es necesario recordar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, y con ponencia del entonces honorable magistrado doctor Velasco Guerrero, se demostró cómo tenía un poder de tal naturaleza el veredicto que al no ser posible la declaratoria de contraevidencia, produjo efectos hacia atrás para el pronunciamiento de prescripción de la acción penal. El caso mencionado se refería a un llamamiento a juicio en el que se atribuyó el comportamiento, si mal no recuerdo, a título de homicidio. El jurado de conciencia deduce responsabilidad penal, pero afirma que no se puede atribuir la comisión del hecho delictuoso con una culpabilidad dolosa, sino que debe ser con una culpabilidad culposa. Al estudiar el juez la veredicción, no tenía argumentos ni respaldo probatorio para decretar la contraevidencia. Acogió veredicto, produjo sentencia condenatoria, el proceso llegó a la Corte en sede de casación y la Corte sostuvo lo siguiente. Dijo que si no había la prueba suficiente para decretar la contraevidencia, esa decisión del jurado implicaba que desde el momento de la comisión del hecho delictuoso
al momento en que quedó ejecutoriado el auto de proceder, que ha debido producirse por homicidio culposo y no por homicidio doloso, tal como lo dijo el jurado, se había presentado el fenómeno de la prescripción y en consecuencia se declaró que el Estado había perdido la potestad punitiva momentos antes en que se produjo el auto de proceder por el transcurso del tiempo necesario para que operara el fenómeno prescriptivo. Por esas razones, y tomando esa decisión de la Corte, es que sostenemos que en la medida en que se den los dos presupuestos mencionados, de la plena prueba del hecho reconocido por el jurado y que se trate de la primera veredicción, debe decretarse la nulidad. Insistimos, depende del caso concreto que se esté juzgando. En segundo lugar, y como solución posible, pudiera pensarse en la contraevidencia, partiendo aún del supuesto que el veredicto que hemos dado de ejemplo en el homicidio y que el jurado responde afirmativamente la responsabilidad por lesiones personales, si hay prueba de tal naturaleza que no permita darle respuesta a ese veredicto, es factible la contraevidencia. Y en tercer lugar, en caso de que no sean factibles las soluciones anteriores, nos parece tentativamente, como punto discutible desde luego, el sostener que sería factible que el juez condenara por la denominación jurídica dada a los mismos hechos fijados en el sumario y con ello no se violaría el derecho de defensa. Hemos denominado esto simplemente como una posible prórroga de competencias. Los argumentos presentados rápidamente seguían los siguientes. No se quebrantaría el derecho de defensa. Los hechos que se han comprobado en el sumario han tenido un cambio en su denominación jurídica. Desde ningún punto de vista puede afirmarse que se le esté juzgando por hechos no investigados o probados en la etapa de investigación. Son exactamente los mismos hechos, sino que hubo, repetimos, un simple cambio en la denominación jurídica. Y nos parece que con esta tesis no se rompe la relación auto de proceder veredicto y sentencia, porque los argumentos que dimos con relación al tránsito de legislación cuando hay cambio de la denominación jurídica serían aplicables a este caso para sostener que no hay violación al derecho de defensa. Y puede ocurrir aún más, que sea el mismo defensor que con serios argumentos, con bases probatorias que no permiten la contraevidencia, haya solicitado del jurado una respuesta afirmativa por lesiones para la persona que está defendiendo. Este ejemplo nos permite sostener que no hay ninguna lesión al derecho de defensa. Desde luego que si el cambio de denominación jurídica obedece a supuestos hechos no investigados en el proceso, se viola la estructura del proceso y se violan las garantías procesales porque se está deduciendo responsabilidad penal por algo que no tuvo comprobación en la etapa del sumario. En segundo lugar, se afirma que en realidad el juez superior no es competente. Nos parece que es un punto discutible, porque si se parte del supuesto que son unos hechos diferentes,
Tampoco se ve muy clara la competencia del juez superior para absolver por hechos que en últimas no eran los que se debían atribuir a la persona, o sea, absolver por el homicidio o la tentativa de homicidio. En tercer lugar, creemos que haciendo una analogía juris, pudiéramos sostener que el juez superior sí es competente para sancionar o condenar por la denominación jurídica dada a los hechos investigados oportunamente. Porque recuérdese cómo la Corte Suprema de Justicia ha permitido la prórroga de competencia en aquellos casos de delitos conexos con base en el artículo 39, en el sentido de que desapareciendo el delito que originariamente da competencia al juez de mayor categoría, debe continuar conociendo de las demás infracciones que sean conexas. En consecuencia, y repetimos a través de una analogía juris, sería factible dar los mismos argumentos aquí, a pesar de que no es un caso idéntico, porque no se trata de conexidad, para sostener que se presenta una prórroga de competencia. Por último, pensamos que el jurado puede modificar la culpabilidad, que es uno de los elementos estructurantes del hecho punible. Y lo que está haciendo el jurado acá es modificando la culpabilidad, porque está atribuyendo un dolo de lesión personal y no un dolo originado en la intención de matar. Brevemente, son nuestras razones para sostener que, dependiendo del caso que se esté juzgando, de la forma en que se produzca el veredicto, puede optarse por la nulidad, por la declaratoria de contraevidencia y, en casos muy especiales, por la prórroga de competencia en el juez de mayor jerarquía. Se presentan otros aspectos de interés con relación a la veredicción, y es cómo se corrige los excesos o defectos de la veredicción. Y con relación a este aspecto, se pueden plantear tres soluciones, que serían las siguientes: la nulidad, en segundo lugar, la omisión del exceso o reconocimiento de la atenuante suprimida sin razón, y en tercer lugar, que es lo más frecuente, la declaratoria de contraevidencia. ¿Cuándo puede operar la nulidad frente a un exceso o una atenuante que se ha suprimido sin justificación? Creemos que solamente, y en esto existe jurisprudencia, puede presentarse un caso, y es que el exceso o el defecto en la veredicción obedezca a una mala redacción del cuestionario que se ha formulado. En otros términos, el error en que ha incurrido el jurado de conciencia no surgió de los jueces populares, sino que aparece en la redacción de los elementos estructurantes que conforman el delito y que deben estar en el cuestionario. En este caso, la solución es la nulidad por la violación de las formas propias del juicio, en el entendimiento de que el cuestionario introdujo circunstancias que en ningún momento tuvieron comprobación, que no fueron tenidas en el auto de proceder
y que tampoco fueron debatidas o comprobadas en el término probatorio del juicio. Pero cuando esto no ocurre, ¿qué debe hacer el juez cuando se incluye en el veredicto una circunstancia de agravación que no fue tenida en cuenta en el auto de proceder, ni tampoco debatida en el término probatorio del juicio? En ese caso, no es factible la contraevidencia, porque participamos del criterio de que la contraevidencia debe ser total y no parcial, porque no hay ninguna regulación que así lo permita en la legislación colombiana. En ese caso, el juez simplemente debe prescindir de la agravante introducida arbitrariamente por los jueces populares en la veredicción. Es cierto que los jueces populares, los jurados de conciencia, gozan de facultades máximas para producir una respuesta, pero esas facultades no pueden identificarse con la arbitrariedad en el pronunciamiento que hacen en la veredicción. Por eso se ha reconocido insistentemente de que si los jueces populares desbordan considerablemente, ostensiblemente, el marco de acusación que se ha hecho y sin ningún respaldo probatorio aportado en el término del juicio, atribuyen causal de agravación, el juez simplemente debe desconocer esa parte de la veredicción y no es otra cosa sino el ajuste que se hace de la veredicción al auto de proceder y a la misma sentencia, tal como lo enuncia el artículo 519 del Código de Procedimiento Penal. Porque si esa causal de agravación no se dedujo en el auto de proceder, no tuvo comprobación en la etapa del juicio, es una causal que no existe y el fallo se debe edificar sobre lo demostrado, sobre lo debatido, sobre lo comprobado dentro del proceso. Pero aquí también puede ocurrir que sin ninguna prueba el jurado de conciencia no reconozca o suprima una causal tenida en cuenta en el auto de proceder. Y en esto existen decisiones jurisdiccionales. Recordemos algunas de ellas, en que en el auto de proceder el juez consideró que la persona había actuado dentro de la causal específica de atenuación, estado de ira por comportamiento ajeno injusto. Y el jurado de conciencia, sin ningún fundamento jurídico probatorio, desde luego, consideró que no se daba la atenuante. Dio respuesta afirmativa y agregó que sí era responsable, pero no concurrían los elementos estructurantes del Estado. La Corte Suprema de Justicia, dentro de la variedad de fallos que puede producir, fallos de anulación y fallos de sustitución, consideró que el jurado había excedido sus facultades al suprimir una atenuación específica sin prueba que le permitiera suprimir esa atenuación, y dijo, debe dictarse sentencia condenatoria, pero con la causal de atenuación que el jurado, sin ninguna razón, suprimió en la veredicción. Produjo entonces la Corte un fallo de sustitución, reemplazó el fallo que en el cual se había suprimido
por el juez de derecho la atenuante y produjo un fallo condenatorio, pero con la causal de atenuación ya mencionada. Se presentó asimismo otro caso, en que el auto de proceder se refería o determinaba la responsabilidad en el grado de complicidad para varias personas que habían intervenido en el hecho punible. No hubo cambio probatoria en la etapa del juicio y el jurado dijo sí es responsable, pero en calidad de autor. Esto para varias personas. Allí nuevamente se produce un fallo de sustitución y se dice que el jurado no podía, por ningún motivo, dentro de sus facultades, suprimir esa calidad en que se habían llamado a juicio a las personas, o sea, cómplices en el hecho punible. Que esto le sería factible al jurado en la medida en que se hubiera aportado prueba durante el plenario. Pero como no hubo modificación de prueba, ese fallo de segunda instancia en que aceptó la veredicción se sustituyó por otro fallo condenatorio, pero en la calidad de cómplice y no de coautor. Tercera posibilidad para corregir los excesos en la veredicción o defectos es la declaratoria de contraevidencia, aspecto de suma importancia que se opone al concepto de contradicción y que veremos en la próxima conferencia para precisar cuándo puede hacerse declaratoria de contraevidencia, quién puede pedir esa declaratoria y cómo se hace ese pronunciamiento.